¿Sabe usted que en 2000 años de iglesia tenemos grandes testimonios y maravillosas historias en torno a cristianos que han sido militares? Por ejemplo, las legiones romanas cristianas, o la Orden del Temple, los Caballeros Templarios, o la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. De eso hablaremos hoy en el Don de la Fe. Quédese con nosotros, los militares cristianos, la defensa con las armas de la cristiandad. Queridos amigos, es un gusto saludarles como cada semana, un privilegio servirles a través de la televisión. Mire, hoy en qué compañía tan grata estamos con nuestro Señor Jesucristo y además con su arcángel. Sea usted bienvenido a este programa. En efecto, hablaremos de militares cristianos. Primero, las legiones. Legiones romanas, legiones del Imperio Romano, integrada por cristianos. Y luego hablemos de una orden militar en donde nos encontramos con monjes guerreros. ¿Se puede usted imaginar a un monje que es un guerrero? ¿Se puede imaginar a un monje que reza y ora, pero que también desempeña funciones militares, por supuesto, en favor de la cristiandad? Y luego, ya que hablemos de estos monjes guerreros, tendremos que hablar de monjes hospitalarios que en algún momento se vieron obligados a tomar las armas. Así que comencemos, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el favor de su atención. Bueno, comencemos por una de las 3 legiones romanas integradas por cristianos. En un orden cronológico, partiendo de la primera de estas legiones, pues hablemos de la región del Trueno, conocida falsamente como la Legión Fulminatrix, y no es así, es la Legión Fulminante. Tuvo su origen en un estruendo, en un relámpago, en un gran rayo que se vio en el cielo, con un estruendo verdaderamente fuerte y que hizo huir a los bárbaros que estaban penetrando ya al territorio del Imperio Romano. Y bueno, sin disparar una flecha, sin levantar un puño, esta legión romana venció a los bárbaros gracias a una intervención divina. Así que le presento, conozca detalles de la Legión Fulminante o la Legión del Trueno. En el año 174, el emperador Marco Aurelio dirigió una expedición contra el Quadi. Su ejército, exhausto por la sed, estaba a punto de caer como presa fácil de los bárbaros. Los soldados de la 12ª Legión, integrada por cristianos, imploraron la ayuda de Dios y tras un momento de oración en el cielo, se escucharon varios y grandes relámpagos y truenos que aterrorizaron y dispersaron a los enemigos. Tras el prodigio, el emperador emitió un decreto mediante el que quedaba prohibida toda forma de persecución a los cristianos y le dio a la 12ª Legión el sobrenombre de Fulminata o Fulminea, esto es atronadora y no fulminatrix como algunos aseguran. Varios escritores, tanto cristianos como paganos, refieren este suceso, entre ellos Teruliano, Eusebio de Cesarea, San Claudio Apolinar de Hierápolis, Paulo Orocio, San Gregorio de Nisa, San Jerónimo, Cipilino, Julius Capitolinus, Themistius, Claudiano y Dion Cassius. Además, la escena se representó en una moneda que mandó acuñar el emperador y en la columna Antonina en Roma. Ahí tiene usted a la Legión Fulminante o la Legión del Trueno. Pasemos a una segunda legión romana, integrada por cristianos, pero aquí ya tenemos tristeza. En la Legión del Trueno todo era alegría, pero aquí ya podemos empezar a ponernos tristes porque ya
los miembros de esta legión tebana, que habían sido pues enlistados en Tebas, de ahí su nombre, integrada por gente de Tebas, pues la legión tebana, qué tristeza, fueron diezmados por orden del propio emperador y ejecutados por otras legiones romanas, evidentemente no de cristianos. Fue algo terrible. ¿Sabe qué es diezmar un ejército? Se trata en matar, así, eliminar, acabar al 10%. O sea, 1 de cada 10 legionarios fueron decapitados. Fueron pasados por la gladium, en latín espada o la gladium, de ahí el nombre gladiadores, ¿no? Quienes usan la gladium, los gladiadores. Y después de haberlos diezmado, una segunda ejecución, o sea, el otro 10%, y los otros, sus compañeros decían, oigan ya, esto no puede seguir, digan que les son fieles a su emperador. Sí, pues lo decimos, pero el otro loco, el emperador, mátenlos a todos. ¿Qué cosa? Sin embargo, murieron dando razón de nuestra fe y entregándonos un gran testimonio en su martirio, que de suyo eso significa martirio, testimonio, ¿no? Fueron mártires, fueron testigos del amor a Cristo. Le presento entonces detalles de la legión de Tebas, la legión tebana. En el año 286, un 22 de septiembre, toda una legión romana completa fue decapitada por sus propios compañeros de otras legiones por orden del emperador Maximiano, un hombre arbitrario y caprichoso que pensaba de sí mismo que él era un dios. Una legión romana constaba de 6.666 hombres. La legión sacrificada estaba totalmente constituida por cristianos y se le llamaba Legión Tebana, porque sus integrantes habían sido reclutados en Tebas, donde estuvieron acuartelados hasta que el emperador les ordenó que se dirigieran a las Galias. A marchas forzadas, llegaron al lugar del encuentro con las otras legiones convocadas bajo las órdenes de Mauricio, Cándido y Exupernio, sus comandantes, los tres conversos al cristianismo. Maximiano ordenó una ceremonia general a la que debían asistir las legiones congregadas, pero como esta ceremonia incluía un ritual de culto divino al emperador y el sacrificio de un esclavo, los integrantes de la legión tebana se rehusaron a participar. Esta negativa lesionó el orgullo altanero de Maximiano, quien ordenó diezmar a la legión, es decir, decapitar a 1 de cada 10 hombres a golpe de espada, gladium. Como el resto de la legión permaneció inflexible, ordenó una segunda ronda de ejecuciones. Diversos historiadores narran que este segundo castigo no tuvo más efectos que el primero y que, muy por el contrario, animó al resto a entregar su vida para irse a reunir pronto en el cielo con Cristo. Como los tebanos se mantenían firmes, algunos oficiales y soldados de las otras legiones suplicaban a los sobrevivientes que al menos hicieran una protesta de fidelidad a su emperador, lo que consta que aceptaron, aunque Maximiano finalmente ordenó decapitarlos a todos. En el sitio donde ocurrió esta masacre, hoy se encuentra la abadía de San Mauricio, en uno de los cantones suizos católicos de lengua franco-alemana, precisamente de donde han salido valerosos guardias suizos de todos los tiempos, incluidos algunos de la Guardia Pontificia. Mira nada más qué testimonio, ¿eh? Y pensar que hay personas hoy en día que reniegan de su fe por cualquier cosita. O sea, que les dice el jefe en el trabajo, quítate ese crucifijo que traes colgando allí, y va corriendo y se lo quita. O en un hospital que llega la enfermera con una jeta de este tamaño, y le voy a quitar su estampita, le voy a pedir que quite su estampita de ese santito que tiene ahí de la Virgencita, y la quita. No, pues al contrario, mire, yo no quito nada. Pues entonces no lo inyecto, pues no me inyecte. Pues no conoce usted de la legión fulminante, no conoce usted de la legión tebana. Le voy a platicar, dígale así a su jefecito de la oficina, le voy a platicar de la legión tebana. ¿Usted cree que si diezmaron a toda una legión y luego ejecutaron otro 10% y luego toda, yo me voy a quitar mi crucifijo que traigo aquí? Primero muerto antes que renegar de Cristo. Claro, demos razón de nuestra fe,
con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y pidámosle al Señor, Señor, inspira en mí los pensamientos, las palabras y las acciones que tú quieres que yo piense, diga y haga, para que yo piense, diga y haga lo que tú quieres que yo piense, diga y haga. Así, así, total. A ver, esta vida, ¿cuánto tiempo nos va a durar? ¿Mucho? Ay, ¿qué no dice el Salmo? 1000 años en tu presencia son un ayer. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué es esta vida para Dios? Un ayer, un día. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a perder la eternidad por ganar un día? ¿Por ganar unas horas? ¿Por vivir un poco más en este mundo? Este mundo es transitorio y la gloria de este mundo es efímera. Mejor demos razón de nuestra fe. Vamos a la tercera legión. Esta es la legión del trueno. Qué manera de morir, pobrecitos, 40 de ellos, 40 legionarios, fueron ejecutados por órdenes del gobernador romano, no del emperador, del gobernador romano. Y allí tenemos una gran figura, la figura, mire usted quién. En el año 320, el gobernador romano de Sebasté, Armenia, hoy Turquía, ordenó a 40 soldados de la Legión del Trueno que presentaran ofrendas a los dioses romanos o serían degradados y castigados. Estos soldados eran cristianos y se negaron a adorar deidades paganas sin importarles las consecuencias, mostrando su fe en Cristo Jesús. El gobernador romano, que había visto morir mártires a muchos cristianos entonando cánticos de alabanza, ahora presenciaba a varios integrantes de una legión romana declararse incondicionalmente cristianos, y desde su apreciación sintió temor de que se contaminara el resto de la legión. Primero les ofreció dinero con honores imperiales y luego los amenazó con torturas y con quemarlos vivos, pero uno de ellos, llamado Candidus, en nombre de todos, expresó: «Nada nos es más sagrado o digno de mayor honra que Cristo, nuestro Dios. Usted nos ofrece dinero, que al morir se queda, y nos ofrece gloria, que se desvanece. Quiere hacernos amigos del emperador, pero para hacerlo debemos volverle la espalda al verdadero rey, cuando lo que deseamos es la corona que el Señor Jesús tiene para nosotros, pues la gloria que buscamos es la del reino de los cielos, y los honores que ansiamos son los que vienen de Dios. Usted nos amenaza con horribles tormentos, pero no nos atemoriza perder la vida, porque estamos dispuestos a soportar cualquier tortura por el amor y la lealtad a Dios». Enfurecido, el gobernador ordenó que se les despojara de sus ropas y se les arrojara a un lago de aguas congeladas. Ellos se animaban unos a otros y pasaron toda la noche soportando el dolor en la esperanza de que pronto estarían con el Señor Jesús. Para hacerlos claudicar, el gobernador mandó a colocar baños con agua caliente alrededor del lago. Uno de los 40 se dio por vencido, salió del hielo y caminó hacia los baños calientes. Pero uno de los guardias, al verlo, dejó las armas y con toda resolución corrió hacia donde estaban muriendo de frío los otros 39, mientras gritaba: «¡Soy cristiano! ¡Soy cristiano!». El gobernador nunca pudo explicarse por qué un soldado joven y fuerte, en el esplendor de la vida, habría de unirse a 39 condenados a muerte, pero aquellos 40 militares cristianos constataron que la recompensa de seguir a Cristo es la vida eterna. ¿Qué tal, Qué terrible morir así, muertos de frío, ¿no? Y luego con el antojo allí de unos baños calientitos de los que salía hasta vaporcito. Y luego uno de ellos ya no aguanta, pobrecito, sale corriendo para ir al agua caliente. Y uno de los otros, de los guardias que lo estaban cuestionando, dijo: ¿qué? Yo soy cristiano, yo también soy cristiano. Y que se mete a las aguas heladas. Oiga, qué grandes testimonios de nuestra fe. Mire qué manera de derrotar el poder mundano de un emperador o de un gobernador
Ver estas lecciones también nos permiten percatarnos de que no todo en el mundo es el poder de un gobernante. Tanto el poder del gobernante es efímero, como su propio gobierno es efímero, como el propio gobernante es efímero. ¿Que no Napoleón se sintió dueño del mundo y Adolfo Hitler en su momento? Y los de hoy, de cualquier país y el nombre que tengan, también son efímeros. O sea, les vamos a dar todo el poder y vamos a cambiar el poder real, que es el de Dios, por un poder de un humanito allí. No, queridos amigos, no. Hagamos una pausa, regresamos para acercarnos a estos monjes militares. Vamos a revisar muy de cerca la fascinante historia de los caballeros de la Orden del Temple, los templarios, que qué buscaban en el Templo de Jerusalén y qué hicieron en Francia y en Inglaterra y por qué fueron perseguidos por el rey de Francia y por qué abolidos por el Papa Clemente mediante una bula apostólica. Cómo fue su nacimiento, su crecimiento, su apogeo y luego la triste caída de la Orden del Temple con su gran maestre Jacques de Molay en la hoguera en Francia. Vuelvo con esto y con más. Y ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta, queridos amigos, en el Don de la Fe, hoy hablando de, militares cristianos. Eso nos dio a hablar de la orden religiosa de la Iglesia Católica, la orden militar por excelencia, la orden de caballería, pues de la que se han derivado muchas otras órdenes, lamentablemente extinta, completamente extinta la Orden del Temple. Cualquier iniciativa que haya por allí, pues no son más que añoranzas y sueños de querer revivir algo que fue totalmente deshecho. La Orden de los Caballeros Templarios. Acerquémonos a conocer sus orígenes, veamos cómo es que surge esta figura del monje guerrero, del orden del monje militar, del caballero del Temple, el caballero templario. En torno a los caballeros templarios existen la historia, con narraciones veraces, y la leyenda, rodeada siempre de fantasías. Las leyendas del Temple corren desde su origen mítico, que se remonta al mismísimo Jesucristo, hasta su supervivencia y permanencia en nuestros días. Se ha afirmado, sin sustento histórico, que la orden fue una sociedad secreta poseedora de poderes emanados de tesoros hallados por los caballeros en el antiguo templo de Salomón, como el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Entre las fantasías se encuentra muy difundida la que asevera que la Orden del Temple pudo sobrevivir en la masonería. Las leyendas en torno a los templarios han crecido en los últimos años con el surgimiento de sectas y de grupos esotéricos que, con el anhelo de tener arraigo histórico y raíces centenarias, se presumen herederos del Temple, con pretensiones de posesión de conocimientos templarios de ocultismo que nada tienen que ver con la historia verídica de la fundación, crecimiento y disolución de lo que en verdad fue una orden de la Iglesia Católica, una orden militar observante de la fe que llegó a contar con estrategas militares al servicio de los cristianos peregrinos en Tierra Santa. Es verdad que hoy fascinan las catedrales góticas con sus vitrales de colores al temple o el acero templado de las espadas utilizadas en las cruzadas. Pero se ha olvidado la virtud de la templanza como medida ante el exceso, como lo indica la regla del temple, que dicta: porque de nuestra vida solo ves la corteza de fuera, pero no sabes de los fuertes mandamientos que se encuentran en el interior. La historia de los templarios no se encuentra entre subterráneos ocultos, pasadizos fantásticos ni en tesoros escondidos.
sino en el surgimiento hace 900 años de las novedosas órdenes religioso-militares, de las que la primera fue la Orden del Hospital, fundada en el año 1099, y la segunda la Orden del Temple, fundada hacia el año 1120. Iniciemos pues a conocer a una de las órdenes más poderosas de la cristiandad, que después de gloriosas batallas e innumerables triunfos contra los infieles, se encontrase al fin de sus días perseguida por el rey de Francia Felipe el Hermoso y disuelta por bula pontificia del Papa Clemente V, y que viese a su último gran maestre, Jacques de Molay, morir abrasado por el fuego de la hoguera, peor que el peor de los infieles contra quienes él mismo peleara y venciera en favor de la cristiandad. Así que ya lo sabemos, en torno a los templarios está la historia de la historia de la leyenda y luego la leyenda de la leyenda, ¿no? Y ahí le va metiendo cada quien lo que se le va ocurriendo, y que los caballeros templarios tenían en su poder el Santo Grial. ¿Qué Santo Grial ni qué mangos? El Santo Cáliz, llamémosle propiamente por su nombre. Una cosa es el Santo Cáliz, con el que nuestro Señor Jesucristo celebró la última cena y dijo: beban, esto es mi sangre. Ese es el Santo Cáliz. El mal llamado Santo Grial, eso ya es de leyendas y de fantasías y de esoterismo. ¿Cuáles fueron los inicios de la Orden del Temple? ¿Cómo comenzaron a existir los caballeros templarios? La vigencia de la Orden del Temple abarcó solamente 2 siglos, de 1118 a 1314, aunque a pesar de su breve existencia, los caballeros templarios han provocado en los últimos 900 años una gran fascinación que crece por la colección de leyendas que les rodea. La fundación de esta orden monástica militar se relaciona con San Bernardo de Claraval, quien dictara las pautas principales de la regla que regiría a los caballeros, normas que se basaban en la forma de vida benedictina, muy similar a la de la Orden del Císter. El 25 de diciembre de 1118, 7 cristianos acudieron a Balduino II, rey de Jerusalén, para ofrecerse a fundar una orden de monjes soldados. La orden se encargaría de proteger militarmente a los peregrinos que acudiesen a Tierra Santa, junto con los caballeros hospitalarios que ya ofrecían albergues y hospitales. El rey les concedió un lugar sobre las ruinas y los alrededores del Templo de Salomón, donde permanecieron por 9 años, durante los que se les sumaron 2 caballeros más. Inicialmente se llamó Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, luego Orden de los Caballeros del Templo de Salomón y finalmente Orden del Temple o Caballeros Templarios. Cuando en el año 1128 el Papa Honorio II reconoció a la Orden del Temple y a sus 9 fundadores. Poco se sabe sobre lo que los 9 caballeros iniciadores hicieron durante su estancia de 9 años en las ruinas del templo, pues nadie podía entrar o salir sin su consentimiento. Además de que durante ese tiempo, ellos nunca salieron a cumplir su misión consistente en proteger peregrinos y combatir al enemigo. En principio dedicaron su tiempo a rezar, meditar y vivir bajo la regla aprobada, pero hay historiadores que suponen que se dedicaron a excavar la zona en busca de reliquias sagradas. A partir de ello, se cree que alguna de las reliquias les revelaría un conocimiento oculto que les ayudó a convertirse en la fuerza económica y militar más poderosa de la cristiandad. Si acaso encontraron el Arca de la Alianza, o el Cáliz Sagrado, o la Lanza de Longinos, eso no lo sabe nadie. De lo que sí se tiene certeza es de que conservaron durante siglos la sábana santa, la tela que cubriera el cuerpo del Señor en el sepulcro y la que traspasara justo al momento de su resurrección. Esta tela hoy se venera en Turín. Estos fueron los inicios de la estructura militar más poderosa de la Iglesia Católica, la Orden del Temple. Su poderío se extendió por Oriente y por toda la Europa cristiana. ¿Sabe usted, por ejemplo,
que los caballeros de esta orden religiosa de la Iglesia Católica, la Orden del Temple, fueron los inventores de los cheques. Ese papel que usted le da a alguien, a su nombre, y dice, páguele a este señor 1,000 pesos. Esos cheques los inventaron los templarios, porque la gente acudía a cualquier emplazamiento templario en cualquier país del mundo y decía, quiero dejarles todo este dinero porque voy a Tierra Santa a una peregrinación y quiero que me lo entreguen allá para que no me lo roben los asaltantes. Le entregaban ahí su dinero, le daban un papelito, él llegaba a Tierra Santa, a algún sitio templario, entregaba el papel y le daban su dinero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Casi los orígenes de la banca son templarios. ¿Cómo es que llegaron a su apogeo? Esta, repito, estructura militar más poderosa de la Iglesia Católica Romana, la Orden del Temple. La organización de la Orden del Temple marcó en gran medida su propia historia. El Gran Maestre, el cargo de mayor importancia en la Orden, aunque dependía directamente del Papa, tomaba decisiones militares y diplomáticas propias. No obstante, dependía del capítulo general de la Orden para decisiones fundamentales. En sus 2 siglos de existencia, la estructura religioso-militar más poderosa de la cristiandad tuvo a 23 grandes maestres, desde el primero Hugues de Payens hasta el último Jacques de Molay, quien muriera sentenciado a la hoguera. La orden amasó una gran fortuna a causa de sus conquistas en Tierra Santa, así como procedentes de las donaciones del papado de nobles y de reyes. Muchas de las donaciones procedían de reyes y príncipes que querían gozar del privilegio de ser enterrados como templarios. Así rápidamente se extendió la costumbre de heredar todos los bienes a los caballeros del Temple o a los caballeros del hospital luego de morir. La Orden del Temple se convirtió en breve en una auténtica potencia financiera que gozaba de exención de impuestos y de diezmo, por lo que además de sus impresionantes estamentos militares, se convirtió en la organización más fiable que pudo encontrar la nobleza medieval. Muchos de los nobles les confiaron a los templarios sus fortunas para su protección, pero los caballeros templarios también resultaron ser idóneos para transportar el dinero entre Oriente y Occidente, gracias a su poderío militar terrestre y naval. Así, la monarquía francesa encomendó durante muchos años las labores de tesorería y contabilidad a la orden. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, que inició su razón de ser bajo unos ideales marcados por la humildad y pobreza, se vio en poco tiempo convertida en una entidad que practicaba el servicio de banca, tal y como se le conoce ahora. En efecto, los templarios fueron los primeros banqueros de la historia, creando lo que en la actualidad son los cheques de viajero, puesto que utilizaban documentos que debían ser pagados al portador, al ser presentados en clave en cualquier encomienda templaria del mundo. Todo esto le dio a los caballeros templarios el inmenso poder que alcanzaron, pero fue también paradójicamente lo mismo que más tarde los hundiría en la peor persecución protagonizada por un rey que se supo aprovechar de la debilidad de un papa. Mire, llegaron a tener tal poderío militar y económico que incluso algunas naciones, entre ellas la nación francesa, algunos monarcas, entre ellos el rey de Francia, llegaron a solicitarles a los templarios préstamos económicos. Y lamentablemente esta fue su razón de desaparecer, porque el rey de Francia, Felipe el Hermoso, muy celoso del poderío militar templario y muy endeudado con ellos, vio más fácil eliminarlos que pagarles el adeudo. Y se unió con un papa débil, el Papa Clemente, quien firmó una bula de disolución. Esa es la historia, mire, la caída de la Orden del Temple. Hacia 1273 la situación en Tierra Santa atravesaba por su peor momento para la cristiandad y para las órdenes militares, por lo que el último gran maestre templario, Jacques de Molay,
guerrero valeroso pero con escasas cualidades políticas, estimó que el temple podría tener continuidad si trasladaba su sede a Francia, donde la orden tenía extensas posesiones y donde residía un buen número de caballeros. La orden despertó recelos en el rey Felipe IV, quien sabía que el poderío militar y económico de los templarios era mayor que el de toda Francia. Mientras las naciones europeas veían hundirse sus negocios con la pérdida de Tierra Santa, la orden, en cambio, gracias a sus grandes posesiones, no sufría los efectos de la crisis económica. Pronto, el rey Felipe el Hermoso se encontró con grandes deudas económicas contraídas con la Orden del Temple, que además constituía una especie de ejército privado dentro de la nación francesa. El gran maestre Jacques de Molay, como la mayoría de los valerosos caballeros, no sospechó nada cuando en 1305 Felipe IV empezó a poner en práctica un plan para desmantelar a la orden, arrestando a antiguos templarios para extraerles, bajo tortura, confesiones que utilizaría para difamar a la orden. El 13 de octubre de 1307, las tropas del rey cercaron la sede de los templarios en París, quienes no se resistieron respetando el antiguo pacto de no levantar la espada contra naciones cristianas. Los esbirros y sicarios de Felipe el Hermoso torturaron en París a 138 templarios ancianos con terrible saña, de quienes 135 confesaron los crímenes que pretendían escuchar sus inquisidores. Los otros 3 murieron antes de que se les lograse arrancar confesión alguna. Las torturas se llevaron a extremos infames contra templarios ancianos y convalecientes de las heridas de Tierra Santa. El Papa Clemente V veía con horror lo que sucedía contra una orden religiosa de la Iglesia e intentó salvarlos a través de la bula Pastoralis Preeminente del año 1307, en la que se había ordenado por parte del Papa la captura de los templarios, por lo que Felipe IV tuvo que entregárselos al Papa. Pero el 22 de marzo de 1312, el rey francés se presentó a las puertas de Roma con todo su ejército. El Papa, temeroso, disolvió la orden del Temple con la bula Vox Clamantis del 22 de marzo del mismo año 1312. Derrotado en su empeño final de salvar a los templarios, el Papa se vengó del rey francés con la bula Ad Providam Christi, en la que ordenaba repartir los bienes del Temple a la Orden del Hospital. El 18 de marzo de 1314 murió en la hoguera Jacques de Molay con otros 3 caballeros. El último gran maestre de la Orden del Temple, antes de morir, emplazó al Tribunal de Dios al rey Felipe IV y al Papa Clemente V, quienes murieron ese mismo año. Hola queridos amigos, me encuentro en Londres, Inglaterra, ante la iglesia conocida aquí en Londres como The Temple, porque forma parte del monasterio en el que se asentaron los caballeros de la Orden del Temple a su llegada a Inglaterra luego de tener que salir de Tierra Santa al término de las cruzadas. Enseguida les mostraré sus detalles, su historia y las tumbas de varios caballeros templarios que hay en su interior. La iglesia del Temple en la ciudad de Londres, entre Fleet Street y el río Támesis, es de finales del siglo XII. La edificaron los caballeros templarios para que fuese su sede en Inglaterra. Antes de la edificación de esta iglesia, los caballeros templarios de Londres se reunían en High Holborn, en un sitio que había establecido el gran maestre Hugo de Payenne, donde estuvo enclavado un antiguo templo romano pagano en la localidad llamada anteriormente Londinium. Pero para el año 1160 el lugar les resultó pequeño y adquirieron el sitio actual. Acorde con las tradiciones de la orden, la nave de esta iglesia es de trazo circular inspirado en la rotonda del Anástasis de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Mide 16.76 metros de diámetro y está rodeada de columnas de mármol Purbeck. Fue consagrada el 10 de febrero de 1185 por Heraclius, el patriarca de Jerusalén, con la presencia del rey de Inglaterra, Enrique II.
El edificio de la iglesia agrupa dos secciones separadas, la sección original de la nave llamada Round Church y una sección rectangular construida aproximadamente medio siglo después llamada Chancel. Además de la iglesia, el conjunto originalmente contenía residencias, instalaciones de entrenamiento militar y terrenos de recreo para los monjes guerreros y los novicios. En el suelo de la iglesia, a manera de cripta, se puede apreciar un conjunto de 9 tumbas con hermosas e impactantes efigies en mármol de caballeros templarios. Tras la disolución de la Orden del Temple en 1307, el rey Eduardo II entregó la iglesia a los caballeros hospitalarios, quienes la alquilaron a 2 colegios de abogados. Uno se instaló en la capilla de los caballeros, el otro en el monasterio, y ambos compartieron el uso de la iglesia redonda. Durante la Segunda Guerra Mundial, el conjunto resultó muy dañado y se restauró en su mayor parte. Para llegar a esta iglesia del Temple en Londres puede usarse el Underground y para en la estación Temple. Marisa se fue a Londres para mostrarnos la iglesia del Temple en Londres. Qué bien nos decía ella, ¿no? Ahí en la estación del metro, que en Londres se llama el Underground, en la estación del Underground, que se llama Temple, ahí está la iglesia y el emplazamiento templario en Londres, Inglaterra. Qué historia fascinante la del Temple. Así que cuando vaya a Londres, busque ese lugar. Y cuando recorra Europa, estése pendiente y verá varios escudos templarios, sobre todo en el camino a Santiago de Compostela en España. Y siéntase usted orgulloso de ser un cristiano católico, miembro de esta iglesia de la que formó parte en su momento una orden de monjes, guerreros y militares. Hagamos una pausa, queridos amigos. Regreso para hablar de otros monjes, guerreros también, pero sobre todo hospitalarios, la Orden de Malta. Una pausa y vuelvo con ellos. Continuamos, queridos amigos, en el don de la fe. Hoy estamos hablando de este tema siempre tan interesante, los militares cristianos. Personajes, instituciones, órdenes que tuvieron que tomar las armas en defensa de la cristiandad. Oiga, ¿cómo no mencionar, por ejemplo, al Papa Julio II, un papa que vestía armadura, montaba a caballo y traía una espada en la mano? Pues, y si alguien se lo quiere censurar, pues nomás hay que decirle, pues la sede apostólica y los sucesores de Julio II están sentados allí gracias a que ese papa no vio alternativa más que tomar las armas. Hablemos de otros monjes guerreros, pero más que guerreros hospitalarios, tuvieron como encomienda establecer hospitales en su sentido amplio, hospital como lugar para atender enfermos y para curar, pero sobre todo hospital como un sitio para hospedar. Es la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Sus inicios en el año 1099 y una orden vigente hasta nuestros días. Vamos a conocer en sus orígenes su traslado de Jerusalén a Rodas. Después de Rodas se trasladaron a Malta. La orden hospitalaria, los caballeros de Malta. Los orígenes de la soberana y militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta se remontan al año 1050, cuando algunos mercaderes de la antigua República Marinera de Amalfi obtuvieron del califa de Egipto el permiso para construir en Jerusalén una iglesia, un convento y un hospital en el que se pudiera brindar asistencia a los peregrinos de cualquier fe o raza. La Orden de San Juan de Jerusalén
la comunidad monástica dedicada a la gestión del hospital para asistencia a los peregrinos en Tierra Santa se hizo independiente bajo la dirección del beato Gerardo. Con la bula del 15 de febrero de 1113, el Papa Pascual II aprobó la fundación del hospital, con derecho a elegir libremente a los superiores, sin interferencia de otras autoridades laicas o religiosas, y lo puso bajo la tutela de la Santa Sede. En virtud de aquella bula, el hospital se transformó en una orden de la Iglesia. La Constitución del Reino de Jerusalén, por obra de los cruzados, obligó a la orden a asumir la defensa militar de los enfermos, de los peregrinos y de los territorios conquistados por los cruzados a los musulmanes. A la misión hospitalaria se sumó así el deber de la defensa de la cristiandad y la orden pasó a ser religiosa, hospitalaria y militar a la vez. Los caballeros nunca dejaron de ser religiosos, ligados por 3 votos monásticos, de pobreza, castidad y obediencia. Con el tiempo, fue adoptada la cruz octagonal blanca, que hasta hoy es símbolo de la orden. Tras la pérdida del último baluarte en Tierra Santa, en 1291, los caballeros tuvieron que buscar nuevos territorios donde establecerse, y lo hicieron, primero en Chipre y luego en 1310 en la isla de Rodas, y como la defensa del mundo cristiano exigía la existencia de una fuerza naval, la orden tuvo que implementar desde Rodas una potente flota que patrullara los mares del Mediterráneo oriental, razón que les valió a los caballeros el sobrenombre de escorpiones negros del Mediterráneo por parte de los infieles sarracenos y musulmanes. Después de 6 meses de asedio y de crueles combates con la flota y el ejército del sultán Solimán el Magnífico, en 1523 los caballeros tuvieron que rendirse, abandonando la isla de Rodas con honores militares. Pues mire, los caballeros salieron de Jerusalén, se trasladaron a Rodas, en Rodas fueron atacados por otomanos, sarracenos, musulmanes, y entonces el rey de España les concedió en donación el archipiélago maltés con las islas de Gozo, Comino y Malta. Se establecieron en la isla de Malta, vieron inminente un ataque, levantaron edificaciones, construcciones fuertes en torno a la isla en puntos estratégicos y allí esperaron el ataque del año 1565 perpetrado por Solimán el Magnífico, seguido de la flota más poderosa en su momento, y resistieron heroicamente el sitio en la isla de Malta, debajo de Sicilia, arriba de África. ¿Vamos a ese lugar? La isla de Malta. La isla de Malta es un sitio único, testigo y protagonista de uno de los acontecimientos históricos más importantes en defensa de la cristiandad. Los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén, que habían tenido que salir de Tierra Santa en el año 1291 tras la pérdida de El Kerak, su último bastión en Oriente, lograron instalarse en la isla de Rodas en el año 1310, pero en 1522, luego de resistir durante 6 meses el ataque del emperador otomano, Solimán el Magnífico, tuvieron que abandonar Rodas. Durante 8 años estuvieron sin territorio hasta que el rey Carlos I de España les cedió las islas de Malta, Comino y Gozo en el archipiélago maltés. Los caballeros hospitalarios tomaron posesión de su nueva sede en 1530 y agregaron a su orden el nombre de Malta. Luego de 35 años, el 18 de mayo de 1565, el mismo Solimán, que los había derrotado en Rodas, volvió a atacarlos en su nuevo territorio a fin de penetrar a Europa por la única vía de acceso posible, la isla de Malta, en el centro del Mediterráneo, entre el norte de África y Sicilia. Durante el gran sitio de Malta, al mando del heroico gran maestre de la orden, Jean de la Valette, se enfrentaron 6.100 cristianos a 48.000 sarracenos que sitiaron la isla con 250 embarcaciones, la flota más poderosa de aquel tiempo. Los fuertes de San Ángel y San Elmo fueron decisivos para soportar el sitio durante 3 meses y concretar la defensa de Malta y de la Europa cristiana con la derrota de los turcos. Terminadas las batallas, los caballeros hospitalarios desarrollaron la ciudad capital y la nombraron
La Valeta. En honor del Gran Maestre, edificaron grandes palacios, hospitales, enfermerías e iglesias, llevando a Malta el esplendor que hasta ahora conserva como un tesoro de la humanidad. La cocatedral de La Valeta, dedicada a San Juan Bautista, patrono de la Orden de Malta, es una obra de exquisito valor artístico por las pinturas del Caravaggio, que contiene en su interior, por su arquitectura y por su perenne testimonio en defensa de la fe. Volvamos con más de nuestro tema. ¿Qué ha sido de la Orden de Malta en nuestros días? Lamentablemente la Orden del Temple fue abolida, como le dije, pero gracias a Dios la Orden de Malta subsiste con su gran maestre, con sede allí en el Palazzo di Malta, en la Via Condotti de la ciudad de Roma y en la colina del Aventino. ¿Qué hace la Orden de Malta en nuestros días? ¿A qué se dedica esta orden hospitalaria? A esto. Tras su salida de la isla de Rodas en 1523, la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén quedó sin territorio durante algunos años, hasta que en 1530 tomó posesión del archipiélago de Malta, cedido por el emperador Carlos V de Alemania, Carlos I de España. El poderío militar de los caballeros era tan grande que se estableció que la orden permanecería neutral en los conflictos entre naciones cristianas. En 1565, los caballeros, a las órdenes del gran maestre Jean de la Valette, se vieron obligados a defender la isla de Malta de un nuevo ataque musulmán y a resistir el gran asedio turco que se prolongó por más de 3 meses y que terminó con la retirada de los otomanos al mando del emperador Solimán el Magnífico. 6 años después, en 1571, la flota de la Orden, considerada una de las más poderosas del Mediterráneo, contribuyó a la destrucción definitiva del poderío naval de los otomanos en la batalla de Lepanto. 2 siglos después, en 1798, Napoleón Bonaparte, durante la campaña de Egipto, ocupó la isla, obligando a los caballeros, que tenían prohibido por la regla de la orden alzar las armas contra otros cristianos, a abandonar la isla. En 1800 los ingleses ocuparon Malta y aunque fueron reconocidos los derechos soberanos de la orden sobre la isla en el Tratado de Amiens, ya no se pudo recuperar. Después de transferirse temporalmente a Mesina, Catania y Ferrara, en 1834 la orden se estableció en Roma, donde posee con garantía de extraterritorialidad el Palacio de Malta en Via Condotti número 68 y en la colina del Aventino. Desde sus inicios, la independencia de otros estados, concedida en virtud de decretos pontificios junto con el derecho universalmente reconocido de mantener y armar fuerzas militares, ha constituido la base de la soberanía internacional de la Orden. La misión original de asistencia hospitalaria ha sido la actividad principal de la Orden de Malta, que se intensificó a lo largo del siglo XX gracias a las actividades de los grandes prioratos y de las asociaciones nacionales presentes en diversos países del mundo. La actividad hospitalaria y caritativa se desarrolló a gran escala durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En nuestros días, bajo la guía de Fr. Matthew Festing, de nacionalidad británica, elegido el 11 de marzo de 2008, príncipe y gran maestre de la Orden de Malta por el Consejo Pleno de Estado, la soberana y militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, es reconocida como la más importante institución de asistencia humanitaria en el mundo. La soberana, militar y hospitalaria Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, vigente hasta nuestros días. Pues queridos amigos, llegamos al final. Ha sido un deleite presentarle a usted la defensa de la cristiandad, la defensa de nuestra fe desde otra perspectiva. Cierto que la caridad y el amor es la doctrina de Cristo,
pero cierto también que la defensa de la vida pues a veces tiene que hacerse obligadamente. Así que desde las primeras legiones romanas cristianas, pasando por la Orden del Temple y terminando con la Orden de Malta, ha sido un privilegio servirle. Le espero la próxima semana con más de este tema, porque ahora hablemos de Santa Juana de Arco. ¿Qué tal? Una mujer militar, cristiana, soldado y mucho más. La próxima semana, más de militares cristianos. Mientras tanto, oiga, feliz domingo, feliz semana, de todo corazón. Dios le guarde.